Muchas gracias, hermano Rodolfo, y bendiciones para todos. Buenas noches. Vamos a continuar con estas enseñanzas acerca de el libro de escrito por la carta escrita por Santiago. Hoy estamos abordando el tema de la paciencia en el capítulo 5 y si Dios nos los permite, quiero abordar dos ejemplos de paciencia. Depende de lo que Dios nos permita. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, estamos viendo como ejemplo la grandeza de ánimo. Históricamente, a través de las escrituras, vemos cómo las personas que quisieron agradar a Dios siempre sufrieron alguna dificultad y son modelo para nosotros en estos tiempos. Son ejemplos para seguir en cuanto eh, a la paciencia frente a las injusticias que vamos a padecer en algún momento. De hecho, nosotros como seres humanos, debido a la naturaleza carnal que tenemos, cuando se nos hiere, cuando se nos hace daño, cuando se nos ofende, cuando se nos hace algo que consideramos que no es correcto, tendemos casi siempre a devolver mal por mal. A pesar de que conocemos las escrituras, más de un creyente, y es algo que no podemos negar, más de un creyente actúa de una manera incorrecta. Sin embargo, a veces no actúa, pero se piensa, y acuérdese que la batalla del ser humano en estos tiempos es contra la mente o a veces contra lo que la Biblia llama el corazón, porque anteriormente se castigaba a la carne. Cualquier cosa que hiciera a alguna persona, inmediatamente era apedreado. Y a pesar de que se castigaba la parte corporal, sin embargo, no se castigaba el pensamiento, porque el único que conoce los pensamientos es Dios. Entonces, en este tiempo Jesús manifiesta mandamientos como cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, o algo relacionado con el tema que estamos tratando, em, que a veces asesinamos al hermano con el pensamiento, o dice cualquiera que se enoje contra su hermano. El enojo es un sentimiento que a veces no se puede ver. De pronto sabemos esconderlo muy bien y nadie sabe que yo puedo estar enojado contra un semejante, contra mi prójimo. Entonces la batalla hoy en día es más en el corazón que cuerpo a cuerpo o que castigar la carne. Vamos a Mateo capítulo 23. Hoy vamos a estar leyendo
textos bastante largos donde se muestra el sufrimiento de los profetas, quienes fueron perseguidos y sin embargo supieron desarrollar muy bien la paciencia. Dice Mateo 23:29. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llevad la medida, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que vengan sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Muy bien, vemos cómo Jesús en Mateo 23 también aborda la persecución que el pueblo fariseo inicia también o también hace contra los profetas. Y de hecho, siempre que hablo de este discurso en Mateo 23, es tal vez el discurso más cortante que tienen los evangelios, porque ataca de frente y directamente las falencias de los fariseos y sin tapujo, Jesús utiliza las palabras que son. Frecuentemente se repite, ay de vosotros, que podemos traducirlo como pobres de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, y comienza dándole un reconocimiento, y es eh, el excelente manejo de la ley, el conocimiento que ellos tienen, porque él empieza diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. La cátedra de Moisés era una silla. Yo leyendo este texto demoré años equivocado porque no sé si aquí en Ecuador es lo mismo, pero en mi país cátedra es la enseñanza de alguna asignatura de la universidad. Y yo decía, ellos se basan en el conocimiento de la ley. Y después averigüé lo que significa la cátedra de Moisés, y es una silla donde se sentaba el maestro de la ley a impartir sus enseñanzas. Y entonces al impartirla allí, eso era señal de autoridad y respeto, un sitio de mucho privilegio. Tanto así, estaba en el centro de la sinagoga y el que estaba al lado
del que estaba sentado en la cátedra de Moisés, el que estaba más cercano, mayor sitio de privilegio ocupaba. Entonces esto era señal de que tenía un excelente manejo de la ley y les dice, por tanto, lo que ellos ordenen, háganlo, pero no sean como ellos, que dicen y no hacen. Entonces, en este sentido, el Señor Jesús aborda también que a pesar de su conocimiento, no reconocieron la palabra de los profetas. Y a todo profeta que llegaban enseñándole, ellos le mataban, le perseguían, le azotaban. Y dice que los fariseos de la generación de Jesús preservaban, buscaban preservar la tumba, los sepulcros de los profetas y los monumentos de los justos. Es como rendirle un homenaje póstumo a la persona, o sea, en vida fue despreciada, en vida fue perseguida, en vida fue azotada, fue considerado lo peor de lo peor, pero después de muerte, de muerto, se le da la exaltación. Hoy en día, y se conoce en la historia, a muchas personas que fueron en vida menospreciadas en sus logros y después de muertos se le hacen determinados reconocimientos. Cristóbal Colón murió y no supo que había descubierto nuevas tierras. Hoy en día se habla, incluso he escuchado profesores narrar con cierta pasión lo que Colón hizo y a pesar de los maltratos se le agradece a España, pero fue Colón el gestor de eso y el reconocimiento se le da hoy. Lo mismo que aquellos que pensaban que la tierra era redonda, hubieron varios que fueron ahorcados por esto, hubieron algunos que se retractaron para no perder la vida y hoy en día se les da el reconocimiento a ellos de que estaban en lo cierto, algo que ya no tiene validez. Y hoy en día se enseña mucho que lo que se le va a dar a una persona debe dársele en vida. Sin embargo, los fariseos adornaban los sepulcros, reconocían y aceptaban que eran hijos de estas personas, pero a la verdad, dice Jesús, como dice un dicho en mi tierra, están cortados por la misma tijera. Es decir, ellos también iban a matar profetas. Es decir, la cosa no finalizaba con las generaciones que los precedieron a ellos. Ellos iban a continuar con lo mismo. Y ya vemos con el surgimiento de la iglesia cristiana, vemos la muerte de Jacobo a espada, vemos cómo el apóstol Pedro escapó numerosamente de cárceles, cómo Juan escapó milagrosamente de una paila inmensa hirviendo. Pensaban freírlo como un pez y él logró escapar de allí. Entonces Jesús les estaba diciendo, la historia no finaliza con sus padres. Ustedes van a hacer lo mismo y todo comenzó en esa generación con la crucifixión del Señor Jesucristo y todos los que murieron después.
Entonces los profetas son un ejemplo de paciencia porque ellos no buscaron la aflicción. Estoy seguro que ellos no la deseaban. A veces hay personas que buscan el sufrimiento. Déjeme decirle, mi amado hermano, que si usted está buscando la aflicción para agradar a Dios, usted no está haciendo bien. Usted no es el que escoge sufrir. Dios es el que permite las pruebas. Dios es el que permite el sufrimiento. Dios es el que permite que usted y yo suframos y nosotros debemos llevar con paciencia las aflicciones. Si llegan, nosotros debemos sufrir, debemos mostrar que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero no es que yo tengo que salir a buscar las pruebas, a buscar las aflicciones. Alguna vez me refirieron, no sé si fue verdad o no, el cuento de un hermano que lo vieron en una fiesta, en una discoteca, tarde de la noche, y le dijeron, oiga, ¿usted qué hace aquí si esto no es un lugar para un cristiano? Y la respuesta de él fue, estoy buscando una tentación para vencerla. Pues la tentación usted no tiene que salirla a buscar. ¿Usted es tan consciente o lo que pasó con Jesús en la tentación en el desierto? Dice que él fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Jesús sabía que ese momento le iba a llegar, pero él no salió a buscarlo. Y Satanás también sabía que se iba a encontrar con Jesús, pero Dios no le permitió llegar al Hijo, el Padre no le permitió llegar al Hijo, sino en el tiempo que él estimó conveniente. Entonces, cuando los profetas vieron esto, demostraron que verdaderamente el Espíritu Santo estaba en ellos al llevar, al saber sobrellevar las pruebas, al saber soportarlas, al saber hacer lo que Dios les había encargado frente a ellas. Vamos a otro texto. Vamos a Lucas capítulo 13, versículos 34 y 35. Lucas 13, 34 y 35 vamos a leer. Nos dice la palabra de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén, la ve de lejos y llora debido al comportamiento de los habitantes de Jerusalén frente a los profetas. Es decir, Dios le quiso mostrar lo que era bueno, lo que ellos debían obedecer, y sin embargo ellos hicieron caso omiso. Y Jesús empieza señalándolos de que mataban a los profetas. Entonces,
En este sentido, nos damos cuenta que los profetas tuvieron aflicciones. Y de hecho nosotros también en estos tiempos vamos a sufrir aflicciones. Tal vez no nos maten, aunque hay lugares de la tierra donde todavía persiguen cristianos. Tal vez no nos maten, pero las aflicciones están a la puerta, están como el ladrón a la vuelta de la esquina esperando para asaltar a alguien. Entonces, Jesús incluso les dice, y Jesús llora porque en su forma humana, él era 100% humano, dicen los que predican 100% humano, 100% espiritual. Y en este sentido, habían sentimientos encontrados de todo lo que Dios había hecho por salvar a la nación que había escogido, por los profetas que les había mandado, por todas las ordenanzas que mandaron que debía obedecer, por las veces que hubo un comenzar de nuevo. No sé si Jesús recordó desde el inicio. Primero Adán falló, toda la humanidad fracasó, luego hubo un diluvio, luego eh, por medio de Abraham se forma la nación, luego les manda después de Moisés a Josué, después les mandó jueces, después profetas y al final les manda a su hijo. Y todos, absolutamente todos, fueron maltratados, perseguidos, murmuraron contra ellos. Y sin embargo, ellos conservaron su postura como hijo de Dios, supieron llevar el sufrimiento, supieron llevar el sufrimiento como hijo de Dios, demostraron que el Espíritu Santo estaba sobre ellos y los que a muchos le pudo haber parecido una posición despreciable, para ellos fue una posición de honor, de privilegio, y hoy en día están con Dios, como también podemos estar nosotros si sabemos desarrollar la paciencia, de la cual nos está hablando Santiago. Vamos ahora a otro texto bíblico. Vamos a leer Mateo 21 del 33 al 46. Hoy es la noche de los textos largos. Mateo 21 del 33 hasta el 46. Nos dice la palabra de Dios. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es
el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Seguimos leyendo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces vemos cómo Jesús está hablando de lo injusto que el pueblo ha sido y sin embargo siguen haciendo injusticia. Jesús se equipara o se suma, se mete dentro de los profetas porque él también es uno de ellos y viene con una misión especial, la misión de salvar al mundo. Dios hecho carne viene o vino en ese momento a tratar de convencer al pueblo para que se volviera de su mal y aún ni Dios mismo, hecho carne, los pudo convencer. Por eso cuando existen corazones duros, corazones que no están dispuestos a hacer un alto en su vida, no hay nada que los convenza. Mire que a estos ni Dios les pudo convencer, porque esto está narrando la historia de los profetas y de Cristo. Muchos profetas fueron enviados y todos fueron asesinados. Y por último, vino el Hijo de Dios o vino Dios hecho carne y a él tampoco escucharon y por el contrario le mataron. Jesús, hablando de la historia de ellos y ellos pensando en causar más muerte, es algo bastante irónico lo que se puede apreciar en este pasaje bíblico. Y dice que aunque Jesús estaba hablando de las muertes que ellos habían causado, ¿cómo respondieron? Este es el momento en que la verdad hace daño. Y la verdad puede hacer dos cosas. La verdad duele en el corazón. La verdad arranca lágrimas, pero puede generar dos cosas en nuestra vida. O nos hace reflexionar y enderezar el camino, o hace que el camino sea más torcido, que fue lo que efectivamente sucedió con estas personas.
Y lo maravilloso de esto y que vale la pena resaltar es que Jesús fue menospreciado, pero fue el principal fundamento, ahí dice cabeza del ángulo, en otros textos dice piedra angular, y es la piedra o cabeza del ángulo era en ese entonces una piedra o como dirían los geólogos, una roca que está en un lugar especial de la construcción, un sitio estratégico, y es el soporte de toda la edificación. En el caso de Jesús, es el soporte especial, la piedra más preciosa, más importante, más consistente que puede haber dentro de la iglesia. Y la misma Biblia dice que somos sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra cabeza del ángulo. Entonces, a veces el mundo nos puede rechazar, nos puede menospreciar, nos puede perseguir, pero Dios nos ve como algo útil. Seguir a Cristo nos dignifica, nos da un valor agregado. Estar con Dios nos hace realmente especiales y tenemos un valor único que el mundo nunca nos va a dar. Eso solo puede hacerlo Dios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de paciencia, el ejemplo de paciencia que hubo en los profetas y que luego fueron recompensados por esa paciencia. Y el ejemplo principal es Cristo, que tenía como reto fundamental pasar por este mundo sin pecar. Y es un reto bastante difícil porque siempre estaban estaba Satanás acechándole, evitando que llegara a la cruz, que pecara antes, que se muriera antes, cuando le dijo en la tentación, si eres hijo de Dios, échate abajo. O sea, si éste se muere creyendo que Dios le va a salvar, no llega a la cruz y la victoria será mía. El mundo seguirá bajo mi control. Esa era la idea. No sé si lo habían visto así, pero Satanás evitó por todos los medios que Jesús llegara a la cruz, porque allí era donde iba a ser vencido, derrotado de una vez por todas. Y aunque Jesús fue menospreciado, no pecó, no devolvió mal por mal, hizo uso de esta paciencia y hoy, gracias a eso, tenemos nosotros la salvación. El otro ejemplo de paciencia lo encontramos en Job, todo ese libro de paciencia, aunque Job no fue perseguido por eh, pregonar el mensaje de Jesús, sin embargo, sufrió injusticia porque Job no, eh, no merecía lo que sufrió, conociendo de antemano cómo lo describe Dios, varón justo, temeroso de Dios. Sin embargo, la única razón
que se puede decir por la cual Job tuvo padecimientos, la única razón que podría ser mencionada es un capricho de Satanás, porque fue un capricho. Las escrituras dicen que Job, em, perdón, que llegaron los hijos de Dios, entre ellos llegó Satanás también, que es un hijo de Dios, ya eso lo sabemos. Y Dios le pregunta, ¿de dónde viene? De rodear la tierra y de andar por ella. Y él le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, temeroso de Dios? Y él le dice, ¿acaso cree que él te teme de balde? Mira, coloca, destruye todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti en tu misma presencia. Era un capricho. Quería demostrar que Job podía blasfemar contra Dios. Y Job se enojó contra su destino, sí, fue verdad. La escritura lo dice. Job amargamente quería comprender por qué razón le estaba pasando lo que le estaba pasando. Fue verdad. Pero nunca se cumplió el objetivo de Satanás, que era que él blasfemara contra Dios. Y cualquiera de nosotros lo ha hecho. Por eso no podemos juzgar a Job, porque tal vez nosotros en estos tiempos hacemos igual o peor, queriendo entender nuestra suerte, le preguntamos a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Y siendo malo decimos, no sé por qué me pasa si yo soy bueno. Y a veces no preguntamos, Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿O qué punto tengo débil? O Dios, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué quieres que yo perfeccione? Sin embargo, a veces decimos, no, pero Job tuvo sus detalles. Y resulta que el comportamiento de Job puede ser el mismo o tal vez peor que el de cualquiera de nosotros. Entonces, mis hermanos, esta noche hemos visto dos ejemplos de paciencia, dos ejemplos de paciencia que podemos imitar y que nos motiva a pedirle a Dios que nos ayude a mostrarle al mundo que el Espíritu Santo se habita en nosotros, que nos ayude a no reaccionar como reaccionaría el resto de la sociedad. Muchas gracias por la oportunidad de escuchar. Que Dios nos continúe bendiciendo